Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una misión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es lunes 20 de octubre del año 2025 y ahora mismo son las 19 horas y 11 minutos. Temperaturas. En Asunción tenemos 24 grados, en Ciudad del Este 22 grados, en Encarnación 22 grados y en Filadelfia, Chaco, Paraguayo 27 grados. Bueno, hay temas nacionales e internacionales para hoy. Vamos a tratar de concluir o por lo menos no dejar de tocar, digamos, lo que tiene que ver con las declaraciones juradas nuevas, las nuevas declaraciones juradas de Santiago Peña, que evidentemente presentó a los efectos de tratar de embarrar o enlodar la cancha con la denuncia penal que tiene encima suyo, ¿verdad? Esa nomás es la realidad. Ya hablamos lo suficiente en el programa anterior, pero no pudimos concluir. De todos modos, son tips simplemente que llaman la atención sobre la nueva declaración jurada de Santiago Peña y que lo único que develan es que evidentemente Santiago Peña pasó por la maquilladora o la cosmética antes de presentar su nueva declaración jurada, y que si realmente hacen su trabajo en serio, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, y tendrían que terminar procesándolo, así nomás sencillo. Tampoco no es ninguna cosa del otro mundo, bro. No sé, creo que ya se mencionó incluso, para que se den cuenta nomás lo corrupto que se volvió el Contralor General de la República, Camilo Benítez, y ahora mencionó creo que ahora necesita 4 meses por lo menos para hacer el análisis de correspondencia de Santiago Peña. Y espero que realmente haga un análisis de correspondencia como tal, porque acuérdense que Santiago Peña, tanto en su posteo como en su nota lacrimógena, presentando sus nuevas declaraciones juradas, hablaba de su vida pública, de su vida en el sector público y de su vida en el sector privado, que evidentemente todo se tiene que investigar. Y ahí simplemente unos tips más nomás para ir lanzando. La vez pasada ya mencioné que Santiago Peña, pobrecito, a sin Yaranga, ahora está ya sin vehículo, porque vendió todos los vehículos que tenía. Y nada, hizo un gran negocio, ¿verdad? Porque vendió su auto usado más caro que un auto 0 kilómetros. Espectacular, o sea, como negociador es fascinante. Ese es el primer punto. El segundo punto, ya lo mencioné, tiene que ver con sus impuestos inmobiliarios, que Peña dice que paga 15 millones de guaraníes al año. Y resulta que él tiene inmuebles valuados por él mismo en 13 mil millones de guaraníes. O sea, ¿cómo puede hacer un ciudadano para tener inmuebles por 13 mil millones de guaraníes y pagar apenamente 15 millones de guaraníes? Y ya mencioné mi caso. Yo pago en un terreno de 360 metros cuadrados, casa normal, común y silvestre, 17 millones de guaraníes, señor Peña. Es evidente que su caso ya presenta de entrada anomalías que espero que la Contraloría General de la República se ponga las pilas y que el Ministerio Público se ponga las pilas y que realmente lo investiguen a usted y a su familia y que terminen procesados en la cárcel como le corresponde terminar a los delincuentes, a los ladrones que viven del sudor de la frente de los paraguayos. Porque ustedes están robando el sudor de la frente de los paraguayos. Están robando el impuesto de los paraguayos, que nos cuesta a todos sangre, sudor y lágrimas. Y encima cada vez aprietan más, aprietan más, aprietan más. Es más, ponen
como uno de los logros del gobierno de Santiago Peña, que recaudan cada vez más. Recaudan cada vez más simplemente para que los funcionarios públicos cada vez sigan viviendo vidas de reyes y de privilegios como una élite abstraída de la realidad del país. ¿Ok? Así nomás sencillo es. Pero sigamos con las declaraciones juradas de Santiago Peña. Otra cuestión importante tiene que ver con... Yo no vi en las declaraciones, no vi en las declaraciones juradas de Santiago Peña, no vi lo que tiene que ver con su colección o sus colecciones de relojes, joyas que tiene, porque es evidente, o sea, está muy obsesionado, parece, con los Rolex y todo ese tipo de marcas Shururu. Y tiene colección. Él y su esposa, Leticia Ocampos. Ok, entonces, ahí me pregunto, a ver, va fácilmente de los relojes, que no solamente yo vi, sino también otros entendidos en la materia, ven que ostenta Santiago Peña, o que ostentaba, porque ahora ya se hace medio del Moriajú. Resulta que estamos hablando de una colección que fácilmente estaría orillando los $400,000. Entre todos los tipos de relojes que comenzó a buchonear y a mostrar por todos lados. Y acá tenemos el mismo dilema que le ocurrió justamente a la expresidenta de Perú, que hace una semana le sacaron a patadas de la presidencia en Perú, exactamente por el mismo caso de los Rolex Gate. Entonces, o Peña, digamos, es un fanfarrón, que resulta que Cartes le presta su colección de relojes Rolex, lo cual ya significa que es un fanfarrón, o resulta que usa relojes pirata, lo cual ya es un escándalo de por sí, o son genuinos, son reales. Entonces ahí la pregunta es, che, ¿y de dónde sacaste la plata para comprar esa cantidad esa colección que fácilmente estaría por los $400,000? Fácilmente por los roles que de repente va ostentando de un lado para otro, fácilmente estaría por esa suma, fácilmente. Ok, sea como fuese, es un acabose. Pero el tema es que no están en sus declaraciones juradas. Y son joyas. Son relojes joya. Son relojes joyas. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un economista encumbrado, acartonado de una universidad estadounidense, que resulta que vendió su camioneta, pobrecito a Xinjaranga, se endeudó hasta el marote para tener una mansión, pero resulta que también decide tener una colección de relojes Rolex, pero que no aparece en ningún lado. Entonces, esperan un rato. Un tipo que se endeuda para comprar relojes, vendiendo su camioneta y endeudándose para hacer una mansión, esperan un rato. O sea, medio que no cuadra, pues, con tu formación profesional, lo que sea. ¿Por qué? Porque Santiago Peña venía haciendo buena letra, económicamente hablando y financieramente hablando. Para que se den cuenta nomás que todo un maquillaje el tema de su balance, de su declaración jurada. Porque resulta que Santiago Peña, a ver, en el 2014 tenía una deuda de 561 millones de guaraníes. Mucha deuda para un funcionario público, pero era su deuda, etcétera, etcétera. Era supuestamente para comprar su terreno sin la construcción, que ese es otro adefesio que hay que tener en cuenta.
exactamente lo que saltó con la mansión, la fastuosa mansión de San Bernardino, tiene que explicar Santiago Peña cómo construyó su mansión acá en Asunción. Porque él tenía solamente un terrenito. ¿Ok? Él tenía un terreno. Por eso vivía en alquiler. ¿Ok? Bueno, lo que fíjense, en el 2014 él debía 561 millones. En enero del 2015 debía 488 millones, perdón. En el 2014, 561 millones. En el 2015, 488 millones. En el 7 de junio del 2017, sigue debiendo 488 millones, pero el 15 de junio, o sea, una semana después, el 15 de junio del 2017, resulta que cancela una parte importante de su deuda de la caja bancaria. Y ya debe 185 millones nomás. O sea, en el 2023, en septiembre del 2023, cuando presenta Santiago Peña sus declaraciones juradas, asumiendo como presidente del Paraguay, prácticamente ya no tenía deuda, solamente debía por sus tarjetas de créditos. 26 millones y monedas es lo que debía. O sea, el tipo venía bajando de 561 millones, 488 millones, 185 millones, hasta cancelar toda su deuda. Casualmente, un año y piquito después, un año y medio después de asumir, resulta que de la nada Santiago Peña decide endeudarse 3.762 millones de guaraníes. Aunque realmente ese ya es el saldo al corte, el saldo a octubre de ahora, del 25. Porque realmente Santiago Peña resulta que se endeudó 2.200 millones y 2.200 millones. 4.400 millones de guaraníes se endeudó Santiago Peña, supuestamente para construir su mansión de Samber, para comprar su colección de relojes Rolex y para construir también su mansión acá. Porque esa mansión que tiene en Asunción, tampoco hay pistas de dónde sacó la plata para construir. Hasta el 2017, hasta el 2014, 2015 y compañía. 2017, 2015 era solamente terreno. Después de la nada se hizo una mansión. Que ya nadie luego le pidió explicaciones. Che, ¿de dónde sacaste esta plata? Porque ni se endeudó ni nada por el estilo. Al contrario, seguía creciendo su balance, su activo. ¿Ok? Es evidente, notorio, público, que estamos ante un estereotipo bien identificado de unas declaraciones juradas maquilladas, que no condicen luego la secuencia de lo que venía presentando sus declaraciones juradas y de repente el golpe estratosférico que hace ahora con su endeudamiento para tratar de justificar lo injustificable. Y ya mencioné la vez pasada que los dos endeudamientos que tiene son dos endeudamientos complicados. Porque resulta que Santiago Peña, así como van las cosas, sacó 2.200 millones de Bueno, pero casualmente saca del Banco Bueno una vez que salta el escándalo de su mansión ya terminada y construida en San Bernardino. O sea, ¿quién se endeuda después de terminar su mansión? ¿Quién se endeuda después de terminar su mansión? O sea, es evidente que se fue corriendo al Banco Bueno a decirme, che, háganme algo. Y justo este año, ¿eh? O sea, para que todo quede dentro de este año, porque evidentemente nos habrán hecho ya el corte del 2024 y no podían toquetear el balance. O tan alevosamente toquetear el balance. Bueno, ese es el primer punto. Y el segundo punto que ya mencioné la vez pasada es que supuestamente le deben 2.100 millones a la constructora Gómez Avente,
que le deben por la construcción y por el mobiliario. O sea, la constructora también le compró los muebles, le decoró y le financia. Y ahí hago un pequeño paréntesis. Que dicho sea de paso, yo estoy en contra de esa resolución del Banco Central, pero es una resolución que sigue vigente. No sé ni para quién sacaron, evidentemente que para alguien sacaron en su momento. Tiene que ver con esta resolución de los... tiene que ver con esta resolución sobre los prestamistas, sobre las empresas que dan crédito, sobre las entidades que dan crédito. ¿Ok? Entonces, acá se genera una cuestión. Veo que hay una resolución del Banco Central al respecto, creo que desde hace 2 años o un poquito más, o 3 años, 2022, por ahí, 3 años a reventar. Es la resolución en la cual todos tienen que inscribirse. De hecho, estuve viendo empresas inclusive de autos inscribirse. Empresas que venden electrodomésticos inscribirse, claro. Porque resulta que entraron pues en un dilema la gente de Banco Central. Porque la gente de Banco Central, de acuerdo a su normativa, tiene que controlar a los bancos, a las financieras, a las casas de cambio, etcétera. Cada vez más, digamos, Banco Central se quiere convertir en un pulpo omnipresente en todo y controlarle a todo el mundo. Esa resolución que sacó el Banco Central para que todo el mundo se inscriba. Si vos das un crédito de 10 millones de guaraníes, tenés que inscribirte. Pero ¿por qué digo es absurdo? Porque no tiene límite, no tiene tope, no tiene piso, ni techo, ni nada por el estilo. Sin embargo, para los bancos, los financieros, lo que sea, sí te establecen un piso, que es tu capital, para que seas considerado banco, financiera, lo que sea. Simplemente, digo nomás, un absurdo, una resolución que sacó. Que dicho sea de paso, tampoco aplicaron esa misma disposición. Van a decir, no, pero fue a posteriori. No sé si fue a posteriori o no. Cuando salta el escándalo de Cartes. ¿Se acuerdan que Cartes, en su declaración jurada, dice que su hermana, Sara Cartes, le debía, no sé, 500.000 millones de guaraníes, que casualmente es el capital del Banco Basa? Entonces, verán un rato. O sea, la accionista mayoritaria de un banco resulta que nos enteramos por las declaraciones juradas de un político, de su hermano, nos enteramos que le debe a su hermano el monto exacto del capital del banco donde ella dice ser accionista. ¿Qué hizo Banco Central? Nada. ¿Qué hizo Ceprelá? Nada. Ni empotado y total. Pero después resulta que hay una resolución que saca Banco Central, o que existe de Banco Central, en el cual cualquier yaguarú hay acá, no sé, en Coronel Oviedo, en Ciudad del Este, en Encarnación o lo que sea, que da un préstamo de 10 millones de guaraníes. Ah, no, tiene que estar inscrito en Banco Central, porque si no resulta que incumple. Esa resolución de Banco Central para mí es inconstitucional, porque yo creo que se extralimita en sus funciones, porque tiene una ley que le reglamenta y le dispone y todo ese tipo de cosas. Pero Banco Central resulta que se quiere hacer dueño de la película de todo tipo de financiamientos, pero casualmente del resto de la ciudadanía nomás, no de los manguruyuses, no de ellos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa resolución, señores Banco Central, pero si voy a aplicar a rajatabla esa resolución que ustedes tienen, la empresa constructora Gómez Avente S.A. tiene que estar inscrita como organismo o entidad que da créditos, porque le está dando un crédito al señor Santiago Peña, nada más y nada menos que por 2.100 millones de guaraníes, y más o menos pagame cuando quieras. Esta es otra contravención a una misma disposición regulatoria del Banco Central. Señor Carlos Carvalho, señor Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, señor Santiago Peña, ¿se dan cuenta cómo dibujaron
sus declaraciones juradas, las declaraciones juradas de Santiago Peña, y que a cada paso uno rasca un chiquito y se encuentra con inconsistencias, incoherencias. Porque yo vi la lista, creo que hay 600 inscriptos. O sea, hoy Banco Central tiene más inscriptos por sujetos que dan créditos que por lo que ellos controlan en cantidad de bancos, financieras, casas de cambio. Ahora creo que están con las empresas de bolsa, etcétera. Esperan un rato. No tienen capacidad para controlarles a los bancos y financieras que hacen dito con la plata del pueblo, con la plata del público, y resulta que ahora quieren controlarle a todas las personas físicas que prestan dinero con su plata. Me dice, no, porque hay que controlar el tema usurario, lo que sea. Sí, genial, pero comenzar a controlarle a todo el mundo qué hace con su dinero, me parece que ya es una exageración. Encima, los bancos y financieras tienen un piso, pero para controlarle a Juan González de Coronel Oviedo, o a Pepito Pérez de Villarrica, o a Tiburcio González de Encarnación, no, eso no hay piso. O sea, desde 10 millones de guaraníes, mira, si vos no te inscribís acá porque vos estás prestando 1 millón de guaraníes por mes, le estás prestando ahí a alguien. Entonces yo te puedo caer encima, tenés que inscribirte, tenés que mandarme tus papeles, etcétera. Esperen un rato. Se dan cuenta que nos estamos convirtiendo en un estado policíaco, pero en un estado policíaco de los tiranos, en un estado policíaco de los usurpadores del poder, pero en contra de la ciudadanía, no para controlarse ellos, porque acá resulta que yo quiero saber qué va a pasar, señor Camilo Benítez, señor Carlos Carvalho, señor Carlos Gustavo Fernández Baldovino, señor Santiago Peña. Yo quiero saber si mañana le van a caer al multimillonario acreedor de Santiago Peña, la empresa Gómez Avente S.A., por el crédito que tiene de 2.100 millones ahí Santiago Peña. Van a decir, no, pero viste que el tema ese de nuestra resolución, pues es lo que tiene que ver con el manejo de dinero. Y esto fue una construcción. Espera un rato, ¿y con qué se construye? Con dinero. O sea, la empresa constructora tarde o temprano desembolsó dinero a sus albañiles, a su personal, a sus arquitectos, pagó el cemento, pagó el ladrillo, pagó el cable, pagó las instalaciones eléctricas, pagó la decoración y le dice al señor Peña, acá está, págame cuando quieras. O sea, claro que hay un financiamiento crediticio. Vuelvo a repetir, esa resolución del Banco Central para mí es inconstitucional. De hecho, me parece ilegal porque es una resolución. Me parece que es ilegal luego. Pero está la resolución. Está ahí. Yo quiero saber si van a aplicar mañana esa resolución a la empresa constructora Gómez Avente para caerle y decirle, che, vos no estás inscrita acá como sujeto dador de créditos. No está inscrito acá en la resolución. Del Banco Central. Entonces, ¿ok? O sea, resulta que estos usurpadores, estos tiranos, tranquilamente hacen o sacan disposiciones para perseguirnos a los ciudadanos de la calle. Igual que preste 10 millones de guaraníes sin registrarte en Banco Central, porque te vamos a caer con todo. Pero resulta que acá la empresa, que evidentemente está emparentado con Santiago Peña a través de Claudia Verónica Gómez Avente, me imagino que es su cuñada, me imagino que están todos emparentados acá con esta empresa. Yo quiero saber si mañana le van a caer para decirle, che, vos estás inscrito en Banco Central para prestarle esto al señor Peña. No estoy inscrito. ¿Y cómo le prestaste? La deuda esta es legal, no es legal. Estás cometiendo una infracción, estás cometiendo una irregularidad. Yo le pregunto al señor Carlos Carvalho, la empresa esta, Gómez Avente,
de acuerdo al último reporte que sacaron ustedes en septiembre, no estaba inscrita. No estaba inscrita como sujeto dador de crédito. La pregunta es, entonces, ¿de dónde apareció esta deuda? Y si quieren comenzar a hacer un estirado refinado de que es préstamos de dinero nomás, bueno, en el fondo esto es un crédito encubierto. Lo mismo que ocurre con las empresas de electrodomésticos. No, te financiamos a tu licuadora a 24 cuotas. En el fondo es un crédito. O sea, la licuadora cuesta 100.000, pero la persona termina pagando 600.000. No, pero porque viste que la licuadora se le dio a crédito. No, en el fondo es una operación crediticia encubierta. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de una cuestión compleja, pero no era el tema de fondo que quería tratar hoy. Es para tratar en otro momento esa cuestión encubierta de los temas crediticios, porque resulta que engañosamente uno revisa las tasas usurarias del Banco Central del Paraguay, cada vez bajan más. Cada vez bajan más. En todo la guaraní, mira, un poco estamos, porque esto es Suiza. Creo que ya estamos por 20% nomás ya. No, por encima de 20% usurario tenés que denunciarle, esperan un rato. Pero ahí hay una trampita. Porque te dicen, ¿sabes qué? Ok, dale, listo, pero yo te estoy vendiendo la licuadora. Yo te estoy vendiendo una mansión. Ahí te puedo cobrar lo que quiera. Entonces esa licuadora vale 100, pero te termino cobrando 600. ¿Cuánto hay de intereses? Y no sé cuánto, 500%. Ah, no, pero eso no está regido, no está regulado por el Banco Central y no es usurario. O sea, es delicado ese tema. Entonces hay una ficción que se crea con estos maquilladores, con estos marketineros. Porque Santiago Peña, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, Carlos Carballo, Eduardo Bustale, todos estos personajes del Banco Central son simplemente maquilladores. Entonces sacan resoluciones como saco a medida, pero para el pueblo, para atosigarle al pueblo, para presionarle al pueblo, porque sabe que va a ser letra muerta para ellos, porque ellos sí son los usurpadores, ellos sí son los tiranos, ellos sí son los autócratas, que cada vez ellos se establecen, no, nosotros vamos a controlar todo. Y acá simplemente le estoy dando un ejemplo, o sea, nos fuimos por las ramas, pero simplemente un elemento más nomás para tener en cuenta que esta declaración jurada de Santiago Peña es un maquillaje. Y encima entra hoy, por el mismo Santiago Peña, entra en colisión con una resolución RI al aire del Banco Central que no tiene ni pies ni cabeza. Y no estoy de acuerdo yo. Pero esa resolución está vigente. Y hay 600 ñatos que están inscritos ahí. Pero yo no le vi a Gómez Avente inscrito ahí. Entonces, en función de que Gómez Avente hoy aparece como un gran acreedor financiero de Santiago Peña, se dan cuenta que ustedes mismos son prisioneros de las trampas que hacen a los ciudadanos de la calle. Yo quiero saber qué va a decir la Contraloría, qué va a decir Banco Central, qué va a decir CEPRELAC, qué va a decir el Ministerio Público. ¿Cómo le financia esto? Ya había ocurrido lo mismo y que quedó todo en lo pareí ahí. Cuando le ocurrió a Cartes. Ay, a nadie le llamó la atención. Pobrecito a Xinjiang, él es un perseguido mundial nomás. Casualmente su hermana le debe exactamente el valor del capital de su banco. ¿Banco Central sabía eso? Están las declaraciones juradas de Sara Cartes que tienen que presentar, o se tenía que presentar antes por lo menos, en el Banco Central, porque los accionistas deberían presentar, los accionistas más significativos, los principales accionistas de las entidades bancarias tienen que presentar sus declaraciones juradas en Banco Central. ¿Tiene solvencia o no tienen solvencia los que aparecen como accionistas de los bancos? Porque no es nomás el banco, la actividad bancaria no es nomás un kiosco. Supuestamente aprendimos mucho después de la crisis del 95 al 2001 y supuestamente fuimos para arriba, pero hubo la terapia. O sea, sí, se mejoraron muchas cuestiones, pero hace 15 años
o un poquito más, resulta que se comenzó a declarar su O. Casualmente cuando estos Chicago Boys, estos acartonados de universidades estadounidenses aparecieron y dijeron, no, 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 nosotros vamos a colonizarlos a estos aldeanos. Nosotros vamos a conquistarlos a estos aldeanos. Vamos a hacerlo, no, pelota. Y nosotros vamos a quedar como reyes. No, no funciona así. Las reglas tienen que ser iguales para todos y tienen que ser ecuánimes y justas y tienen que tener una condescendencia con la realidad. Entonces, resulta que le castigan al que presta dinero. Pero si el que presta dinero se va y compra la licuadora para el que quiere la licuadora y le vende la licuadora de 100,000 a 600,000, no, ahí clean total, no está todo perfecto ahí. En el fondo, señores, es una operación financiera. O sea, se dan cuenta cómo hace el ridículo Banco Central. Sin embargo, está. ¿Ok? Entonces, ese nomás es el tema que quería profundizar con ustedes con relación a la cuestión esta de Banco Central. Un momentito, quiero ver si encuentro. No estoy encontrando ahora. Pero no importa. Ok. Veremos qué dicen esta gente, ¿verdad? Entonces, las declaraciones juradas de Santiago Peña hacen agua por todos lados. Camionetas vendidas, relojes comprados, relojes joya comprados, endeudamiento abismal en función de una mansión de Samber que fue la que se pilló, que fue la que se hizo mediático, pero la misma situación ocurre con su mansión que se construyó acá en Asunción, que no tiene forma de justificar. El señor Santiago Peña declara IDU, están en sus declaraciones juradas, declara IDU por 30 millones de guaraníes, que me imagino que tendría que ver con su salario de presidente. ¿Ok? 37 millones más o menos por ahí, me imagino que va a dar el 10% de un año, me imagino que por ahí viene la mano, ¿verdad? Ok, pero resulta que hay cuestiones que no cuadran. Porque el señor Santiago Peña, en el 2017, resulta que él tenía un activo de 1.500 millones de guaraníes. Menos pasivo, tenía un patrimonio de 1.300 millones de guaraníes. Ok, no hay problema. El señor Santiago Peña, entre el 17 y el 23, 5 años, 6 años, resulta que crece 22.000 millones en activos. Mata toda su deuda y crece 22.000 millones. Sin embargo, hasta donde yo tengo información, o por lo menos son los informes que salieron en su momento de la DENIT, los ingresos de Santiago Peña declarados por el Banco Basa hablan de 11.000 millones de guaraníes nomás. Entonces, y que creo que sobre esto se basa la denuncia que le hicieron, ¿verdad? Entonces, Santiago Peña, ¿de dónde sacó 11.000 millones de guaraníes? 10.000, 11.000 millones de guaraníes. ¿De dónde sacó en ese mismo lapso de tiempo? Porque la única profesión que se le conoce a Santiago Peña entre el 17 y el 23, 17 que deja y el 23 que asume como presidente, es el de ser candidato presidencial en el 17 que perdió y después en el 21, 22, 23 y haber sido director de Banco Basa. Que dicho sea de paso, sería bueno saber si esas mismas declaraciones que aparecen en la DENIT de 11.000 millones que dice que le pagó el Banco Basa, resulta que están registrados en el Banco Central del Paraguay.
Porque resulta que más o menos pues su metodología era, ganaba 80, 90 millones por, por mes, que está bien, como director, que esto lo otro, y quedaba más o menos. Pero cada fin de año duplicaban, o sea, todo lo que hizo en el año de una sola vez le entregaban. O sea, más o menos 500, 1500, 1200, 1300, 1400, 1500 millones. Resulta que el último mes otra vez le daban. Entonces, medio que no cuadra y yo quiero saber, y realmente me parece, porque hay disposiciones del Banco Central que hablan que los directores no es que ganan lo que quieren nomás. Esa pues es la realidad. O sea, 80 millones por mes y después fin de año 1500 millones. ¿Ok? No. Y eso, en un par de años, resulta que da 11 mil millones de guaraníes. ¿Qué es lo que el señor Santiago Peña dice que le fue demasiado bien en el sector privado? O sea, una forma de decir que le fue demasiado bien en el sector privado. Le fue bien en las empresas del grupo Cartes. Casualmente, en la empresa de la hermana de Cartes, cuyo capital le debe también a su hermano. Porque así como está, y nunca se profundizó esto, que debería haberse hecho, Banco Central tenía que haber hecho por lo menos, pero no poco. La accionista mayoritaria del banco le debe a su hermano igual valor que el capital del banco. Ergo, ¿quién es el dueño del banco? El hermano. ¿Y Banco Central qué hizo? O sea, Sara Carte está de fachada, porque sigue estando, dicho sea de paso. Entonces, y en ese mismo banco que tenía irregularidades, porque lo declaró Cartes en sus declaraciones juradas, resulta que ese mismo banco le termina pagando en un par de años 11 mil millones de guaraníes a Santiago Peña. Entonces la pregunta que cabe acá hacerse es la siguiente. Santiago Peña era uno de 5 o 6 directores del Banco Basa. De hecho, tengo entendido que no pueden ser menos de 5 directores por banco. Ok, entonces, acá cabe la pregunta, porque Santiago Peña nunca fue presidente del Banco Basa, él era director. Ni director ejecutivo, ni director gerente general, ni presidente, nada, era director. Como director, Santiago Peña dice que ganó 11 mil millones en Banco Basa, declarado por el mismo Banco Basa, de acuerdo a los datos que tenemos de la DENIT. Antonio Laterra también recibió 11 mil millones. Eduardo Campos también recibió 11 mil millones. Carlos Moscarda también recibió 11 mil millones en ese lapso de tiempo. Y Omar de Gasperi también recibió 11 mil millones en ese lapso de tiempo. Carlos Palacios, el abogado, el multifacético, el laranja con corbata, también recibiste 11 mil millones. Porque si no es así, estamos ante una situación irregular. Entonces, ¿en función de qué? Resulta que el Banco Basa le termina pagando 11 mil millones de guaraníes a Santiago Peña. Y quiere decir que al resto de sus directores le tuvieron que haber pagado lo mismo en el mismo lapso de tiempo. Si eran 6, son 66 mil millones. Se le pagó todo por igual. Porque si no, estamos ante una situación nuevamente nomás de simulación y de asociación criminal. Simplemente para usar como pantalla, como cortina de humo, para tratar de eludir los controles que se establecen por ley. Que dicho sea de paso, hoy ya no les gusta esos controles, por eso están tratando de matar la ley de transparencia. O sea, como los órganos de control, la Contraloría, el Ministerio Público, la CEPRELA, el Banco Central, no hacen luego ya ningún tipo de control a los macruyuses de turno, a los usurpadores de turno, a los tiranos de turno, a los autócratas de turno. Resulta que la ciudadanía tuvo que agarrar y
ingeniárselas para investigar en función de todas las leyes que se tienen de acceso a la información pública. Y hoy, entonces, ya desconectaron los órganos de control, pero la ciudadanía de todos modos se la estuvo ingeniando para seguir investigando, porque ¿por qué tenemos que meternos a investigarle a nuestros funcionarios públicos? Porque ellos manejan el dinero nuestro, el dinero de los paraguayos, el dinero del pueblo. No es nomás una cuestión morbosa. Ay, no, es una cuestión contra Santiago Peña nomás. Ah, no, es una cuestión contra Leticia Ocampos nomás. Ah, no, es una cuestión contra Cartes nomás. No, señores. Si ustedes se dedican a sus cuestiones particulares, personales, privadas, nadie se va a involucrar con ustedes. Pero resulta que ustedes le están viviendo a la República del Paraguay, les están mamando las tetas del Estado a costa nuestra. Porque este robo o los robos que hacen las autoridades nacionales es la falta de medicamentos en los hospitales, es la falta de educación, es la falta de seguridad. Es la falta de infraestructura. En eso se convierte eso. ¿Y quiénes terminan pagando los platos rotos? La ciudadanía. Entonces, claro que tenemos que sacarle a los corruptos, porque si no, vamos a terminar de una u otra manera en la venezualización del Paraguay. Me dicen, no, pero nosotros no somos de izquierda. ¿Cómo que no somos de izquierda? Pero resulta que, señores, ustedes no sé si se dan cuenta que... Paréntesis nomás, no vamos a traer por la rama, pero paréntesis. Pues quiero desarrollar nomás este punto. ¿Qué tienen en común hoy Cuba, Venezuela y Paraguay? Supuestamente dos países hipersocialistas y supuestamente un país derechoso, porque ahora somos derechosos supuestamente los cartistas. Un país derechoso, un país que defiende su soberanía, un país que defiende su independencia, no le exilia económicamente a su población. Lo que Paraguay está haciendo con los paraguayos es de terror. Yo conozco solo dos países en Latinoamérica que hacen lo mismo: Venezuela y Cuba. Y van a decir, y a lo mejor hasta podíamos hacer una cuestión ahí medio especial con México, porque por supuesto está pegado al gigante de Estados Unidos y bueno, listo, también. Ok. Pero de todos modos van a decir, no, es seguro luego, ¿verdad? Según la lógica de ustedes, es seguro luego en México. Ok. Pero los modelos extremos a los que voy llegando es lo siguiente. Nosotros ni somos una especie de cuasi modelo cubano o somos una especie de cuasi modelo venezolano. En Venezuela, 8 millones de venezolanos están fuera de su país. En Cuba, no sé cuántos millones están fuera de su país. Y me van a decir, no, pero los paraguayos no somos tantos los que están fuera, Xinjaranga, pero no somos... Espera un rato. Tendríamos que precisar qué es tanto y qué no es tanto. Y le voy a decir lo significativo que es que nuestros compatriotas paraguayos estén en el exilio económico. ¿Saben cómo hay que cuantificar cuánto es soporte a la economía paraguaya? Y hoy las remesas de los paraguayos exiliados económicamente, tanto en Argentina como en Estados Unidos y como en España, suman 700 millones de dólares año. Y nosotros nos sentimos orgullosos con eso y queremos hablar de nuestros macronúmeros y queremos decir que somos casi la Suiza de Latinoamérica. No, señores, nos falta mucho. En primer lugar, para ser un país patriota de derecha, para ser un país soberano, tenemos que traer a nuestros compatriotas a nuestro país. ¿Cuál es el chiste de sacarles a nuestros compatriotas de nuestro país, exiliarlos económicamente, chutarlos del Paraguay y encima le sacamos, ¿saben de dónde le sacamos? De las estadísticas, de nuestras estadísticas.
¿Cuántos millones de paraguayos hay en el exterior? Esos paraguayos que fueron al exterior evidentemente fueron por exilio económico. PAGC que no encontraron acá un sustento económico para vivir. Ergo, eso forman parte de la pobreza. Sin embargo, como ya se fueron, le vamos a sacar nuestras estadísticas. ¿Qué es lo que hace Carlos Gustavo Fernández Valdovinos? Y miren lo miserable que somos. Porque le sacamos de nuestra estadística. Ya no son pobres porque ya no están en nuestra contabilidad de Paraguay. Ya no están en nuestro registro. Pero sí usamos el dinero que nos envían los paraguayos exiliados, echados a patadas del Paraguay. Y usamos tranquilamente sus 700 millones de dólares para oxigenar la economía paraguaya. Y para darle un alivio a nuestra gente más necesitada. Y después decimos, sí, viste que estamos sacando gente de la pobreza. No, veo que estamos sacando a patadas paraguayos pobres del Paraguay, pero a patadas los sacamos del Paraguay. Y otra vez, esos ciudadanos pobres que le echamos a patadas del Paraguay tienen que encargarse de enviar 700 millones de dólares para que su gente de acá no engrose más la lista de los pobres del Paraguay. Y Carlos Gustavo Fernández Valdovinos y Santiago Peña y Carlos Carvalho y todos estos badulaques se regocijan. No, mira, reducimos la pobreza. Ya no hay pobres. Le metimos todo bajo la alfombra y le sacamos del Paraguay. Y encima usamos la plata de ellos que generan en el exterior, en Argentina, en Estados Unidos y en España, para que amaine la pobreza en el Paraguay. Y eso también es nuestro mérito. Pero ustedes están locos, ¿qué se creen? Ustedes están virados del marote. ¿Qué tenemos para festejar? Que estamos echando paraguayos pobres fuera del Paraguay y que encima después les vivimos del dinero que hacen en el exterior y ese dinero se usa para distribuirlo a su gente, entonces para que salgan de la pobreza. Entonces, positivo por todos lados, veo. En los números, en el Excel, en las estadísticas, pero no la realidad. Ese es el espejismo de los macronúmeros. Claro que está bien el tema de los macronúmeros y está bien la macroeconomía, pero la macroeconomía es un medio, no es un fin en sí mismo. Y después me dicen, no, pero están viniendo inversores. ¿Qué vienen? Vienen clase media argentina, viene clase media brasilera, ahora viene clase media europea. Cada uno huyendo de sus realidades en sus países y aprovechando la circunstancia particular que le genera al Paraguay. Porque yo las inversiones que conozco de García Furfaro, el del fentanilo, después, y por ahí. Después estaba este otro de Cell Shop que está preso en Brasil por, no sé, tema de lavado de dinero, una cosa así. Entonces, esperen. No estoy haciendo juicio de valor de nada. Para mí, todos los que quieran venir a sumar al Paraguay, genial. Pero no podemos echar a patadas a los paraguayos. Sacarlos de nuestra estadística como si fuera que ya no existen. Entonces, claro, disminuimos 1 millón, 2 millones de pobres porque le echamos del Paraguay. Y encima, esos pobres que le echamos a patadas y le llevamos al exilio económico, se encargan de enviarnos plata para que distribuyamos otra vez y estemos mejor. O sea, solamente el pueblo le saca adelante al pueblo, señores, a pesar de nuestros gobernantes, a pesar de nuestras autoridades, a pesar de nuestros tiranos, a pesar de nuestros usurpadores que están hoy en el poder y se ufanan del maquillaje que presentan como estadística. Eso es lo que está mal. Se me fue el tiempo. De hecho, simplemente para empalmar nomás. Por eso, en Ciudad del Este, hasta ahora, a no ser que reviertan, no sé cómo van a revertir los colorados, hasta ahora, pero 6-0 le está haciendo este señor Pereira Mujica
a Roberto Gómez Vázquez. No sé qué van a hacer los colorados, van a hacer trampa, van a tirar la casa por la ventana, van a comprar todos los votos, no sé qué van a hacer. Pero así como está hoy, o sea, esa es la realidad de nuestro país. No la estamos pasando bien, la calle no la está pasando bien. Y encima, estos cráneos ilustrados economistas, acartonados y ñembo premiado entre ellos porque se pagan el premio, resulta que se lucen guau con las estadísticas. Pero las estadísticas nos están engañando. ¿Dónde están los paraguayos pobres que echamos del Paraguay? Y encima otra vez usamos su plata para distribuir a la población, para que entre los paraguayos salgamos de la pobreza. No, es una locura. Eh, y encima comenzamos a crear inventos como, no, la inflación está bajísima, chicos. Ah, no, pero la inflación. Ah, no, la inflación esa de la carne y del hueso y del, ¿cómo es? Eh, lo que dice Luis Petengil, el 9000, el puchero y compañía. No, 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 no. A ver, sí, la inflación alimentaria sí está un poquito elevada. Pero un rato, la inflación que le interesa a la gente es la inflación de lo que tiene que pagar para comer. ¿Se dan cuenta cómo juegan con los ratios económicos para engañar al pueblo? Eso es lo que está mal. Y ahí es donde se produce una dicotomía entre la realidad y el Excel. Nosotros regresamos en cualquier momento. Gracias por todo. Hasta luego.